Una mujer de 78 años sufrió un derrame cerebral en su casa de Cuernavaca. Su hija, Nabila, dio la noticia con un mensaje que empezaba con su nombre real, casi desconocido para México: Alexandra Achimovich Popovich. No era ese nombre el que lloró el país, era otro, el que ella misma inventó décadas antes. El nombre construido sobre una mentira inocente que cambió el cine mexicano para siempre. El nombre era Sasha Montenegro. Y su historia comenzó con un error que ella decidió no corregir. Hija de un espía yugoslavo, detenida por una dictadura argentina, actriz por accidente, reina de un género que ella misma criticó, amante de un presidente casado, viuda que ganó la guerra legal a toda una familia. Todo eso cabe en 78 años de una vida que México juzgó sin parar y que ella vivió sin pedir perdón a nadie. Nacida en Italia, criada en Argentina, hija de nadie. Sasha nació el 20 de enero de 1946 en Bari, Italia, no porque su familia fuera italiana, sino porque su padre, Sivojin Achimovich, era espía del servicio de inteligencia británico y tenía una misión ahí. Su familia era de la aristocracia de Montenegro, pero esa aristocracia había sido casi completamente exterminada en campos de concentración nazis durante la guerra. Sivojin era uno de los pocos sobrevivientes. Meses después del nacimiento de Sasha, la familia se mudó a Argentina, y fue ahí donde Sivojin murió. Sasha quedó sin padre siendo una bebé. Su madre, Silvia Popovich, quedó viuda en un país extranjero, sin familia, sin dinero, con una niña recién nacida. Se casó de nuevo con un empresario argentino que les dio estabilidad. Se establecieron en Mendoza, donde nacieron los hermanos de Sasha. Luego Buenos Aires, la capital, donde Sasha estudió ballet y comenzó a soñar con el periodismo. Pero Argentina en los años 60 no era un país fácil, era una dictadura. La del general Juan Carlos Onganía reprimía protestas, perseguía estudiantes, abolía partidos, políticos. En 1969, durante el llamado Cordobazo, Sasha salió a las calles a manifestarse. Fue detenida arbitrariamente, sin cargos, sin juicio, solo por estar ahí. Esa experiencia la marcó. Argentina ya no era segura. Y entonces llegó la invitación de un matrimonio amigo. Viajar a México de vacaciones, conocer el país, descansar del caos político. Sasha aceptó. Tenía 23 años, era joven, era hermosa y necesitaba un respiro. Nunca regresó a Argentina. La mentira inocente que lo cambió todo, Sasha, llegó a México como turista. Su plan era seguir a Nueva York después, conseguir trabajo, comenzar de cero. Pero el matrimonio que la había invitado tenía conexiones en el mundo del espectáculo. Un día la llevaron a comer a los estudios Churubusco, el corazón del cine mexicano. Ahí alguien la vio y la confundió con alguien más. Le dijo a las personas de su mesa: «Miren, es la famosa actriz argentina». Sasha nunca había actuado, estudiaba periodismo, había hecho ballet de niña, pero actuar nunca. En ese momento tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. No los corrigió, no dijo: «Disculpen, me están confundiendo». Simplemente sonrió, asintió, actuó el papel, le ofrecieron trabajo de inmediato. Un sueño de amor, producida por Rubén Galindo con José José y Verónica Castro. Sasha pensó que le daría el dinero para llegar a Nueva York. Aceptó, sin experiencia, sin entrenamiento, sin tener idea de qué estaba haciendo, y eligió el nombre artístico que la definiría para siempre. Sasha por su diminutivo ruso, Montenegro en honor a las raíces aristocráticas de su familia materna. Alexandra Achimovich Popovich dejó de existir. Nació Sasha Montenegro, la actriz que nunca había actuado, construida sobre un silencio perfectamente calculado. Un sueño de amor se estrenó en 1972. Sasha no era la protagonista, pero la notaron. Notaron su belleza, su presencia, algo especial en esa joven que todos creían actriz, experimentada. Las ofertas llegaron. Fotonovelas, modelos, películas de El Santo. Santo contra los asesinos de otros mundos. Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein. Era la belleza extranjera, la misteriosa italiana, la sofisticada argentina. México la adoraba. Pero lo que la convertiría en leyenda estaba por llegar, y empezaría con un guión que casi rechaza. 30 segundos que escandalizaron a México 1974. Le ofrecieron el papel principal en Bellas de Noche, la película basada en una obra de teatro sobre mujeres que trabajan en un cabaret. Ficheras, vedettes, mujeres de la noche.
El elenco era de los mejores: Jorge Rivero, Carmen Salinas, Leticia Perdigón, Rafael Inclán. Sasha leyó el guión y se dio cuenta de algo. Había desnudos, escenas eróticas. 30 segundos de desnudo que en el México conservador de 1974 eran una eternidad. Algo que nunca se había visto en el cine comercial mexicano. Algo que podía destruir su carrera o catapultarla. Estuvo a punto de decir que no. Casi se alejó del proyecto, pero el director y el productor Guillermo Calderón le prometieron profesionalismo absoluto. Durante las escenas de desnudo solo estarían el camarógrafo, el director, el actor necesario y la señora de vestuario que la cubriría de inmediato. Nada de mirones, nada de falta de respeto. Sasha aceptó. Y esa decisión cambió el cine mexicano. Bellas de Noche se estrenó en 1975 y fue una bomba. 4 salas cinematográficas la proyectaron durante 26 semanas seguidas. Más de 6 meses con filas dando la vuelta a la manzana. La gente la criticaba en público y corría a verla en secreto. La doble moral mexicana en todo su esplendor. Sasha Montenegro se convirtió en la mujer más deseada de México. El sueño imposible. La fantasía de millones de hombres y la mujer más atacada por millones de mujeres. Años después, cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante la llamó el sueño erótico de todo el país, ella lo corrigió de inmediato. Sueño imposible. Accesible nunca fui. Bellas de Noche no fue solo un éxito. Fue el inicio de un subgénero completo. El cine de ficheras, películas de bajo presupuesto con humor sexual, albures y mujeres hermosas que dominaron las taquillas durante 15 años. Y Sasha Montenegro era su reina indiscutible. Película tras película, Las ficheras en 1977, La pulquería, Huele a gas, Blancanieves y sus 7 amantes, Pedro Navaja, Noches de cabaret. Se volvió millonaria, famosa en toda Latinoamérica, pero también cargó el estigma. Actriz de ficheras, vedette, como si eso fuera lo único que era. En una entrevista con Ricardo Rocha, Sasha fue honesta. Yo no estoy de acuerdo con ellas, a pesar de que me dieron el éxito. Llega un momento en que ya no quiero hacer más esto. Y fue aún más lejos. Reconoció que ese cine encerraba cierta violencia para las mujeres, que las sexualizaba, que las reducía a objetos. Lo hizo porque necesitaba el dinero, porque era su trabajo. Pero no estaba orgullosa. Sevilla, 1984. El encuentro que lo cambió todo. Sasha tenía 38 años cuando viajó a España de gira con la obra de teatro Nunca en Domingo. Era Semana Santa. Decidió ir a Sevilla sola, a ver las procesiones, a descansar. Caminando entre la multitud, alguien gritó su nombre. Volteó. Y vio a un hombre mayor, distinto, con una presencia que no necesitaba explicación. Era José López Portillo, expresidente de México. 62 años, abogado, escritor, economista, hombre de cultura, y casado con Carmen Romano, madre de sus 3 hijos, la mujer que había sido primera dama durante 6 años. Lo invitó a comer. Ella aceptó. Y durante esa semana en Sevilla salieron varias veces. Sasha lo describió años después con una honestidad que desarmaba. No era un hombre que dijeras guapo, pero era un señorón con mucha presencia, con una gran personalidad, obviamente con una gran cultura. Era un hombre encantador. No era solo atracción física, explicó. Era conexión mental, conversación. Alguien que la trataba como persona, no como la fichera, no como el objeto sexual de la pantalla, como Alexandra, como Sasha. Terminó la gira. Y se volvieron a ver, esta vez en Roma, y después en México, y siguieron viéndose, en secreto, mientras él seguía casado con Carmen Romano. 2 hijos antes del divorcio, el escándalo más grande de la historia presidencial 1985. Sasha quedó embarazada, por accidente según ella misma admitió, y ahí comenzó el verdadero escándalo, porque no había forma de ocultarlo. En enero de 1985 nació Nabila, hija de Sasha Montenegro y José López Portillo. Él seguía casado con Carmen Romano. El escándalo fue nacional, internacional, en todos los periódicos, en todas las conversaciones, en todas las casas de México. Sasha lo resumió con una imagen perfecta. En México, el ser presidente de la República era ser un rey. Pero un rey por 6 años, porque después lo decapitaban. A mí me tocó cuando López Portillo ya estaba decapitado, y me tocaron los ladridos. Los ladridos, la gente atacándola, señalándola,
culpándola. Rompehogares, cualquiera, aprovechada. Solo quiere su dinero. Y la familia de López Portillo también atacó, especialmente su hermana Margarita, que durante el sexenio había dirigido radio, televisión y cinematografía, y que se convirtió en la guardiana que decidía quién era digna de acercarse a su hermano. Sasha, la actriz de ficheras, definitivamente no lo era. La presión fue tanta que se separaron por un tiempo, meses, intentando calmar el escándalo. Pero no pudieron mantenerse alejados, regresaron. Y en 1987 nació Alexander, su segundo hijo. López Portillo seguía casado con Carmen Romano. Finalmente, en 1991, López Portillo se divorció de Carmen Romano, después de más de 40 años de matrimonio. Según el libro La suerte de la consorte, de Sara Sefcovic, el matrimonio ya era una fachada desde mediados de los 70, sostenido por apariencias políticas. Cuando terminó la presidencia, ya no había razón para seguir fingiendo. Ese mismo año, 1991, López Portillo y Sasha se casaron por lo civil. Él tenía 71 años, ella 45, 26 años de diferencia, 2 hijos, 6 años de relación clandestina. Finalmente podían estar juntos sin esconderse. En 1995 hicieron la ceremonia religiosa, con Nabila de 10 años y Alexander de 8 presentes. Era el momento más feliz de la vida de Sasha. Duró muy poco, 9 años cuidando a un hombre. La guerra por una mansión. Ese mismo año, 1995, López Portillo sufrió un infarto cerebral. Tenía 75 años. Su salud se deterioró con rapidez. Quedó debilitado, necesitó cuidados constantes, atención médica permanente, y Sasha se convirtió en su cuidadora. Durante 9 años estuvo a su lado, cuidándolo, atendiéndolo, viviendo para él. Mientras tanto, los hijos de Carmen Romano observaban, José Ramón, Carmen Beatriz y Paulina, y comenzaron. Los rumores. Sasha lo maltrata, lo tiene secuestrado, solo quiere su dinero, lo está matando. En 2004, cuando López Portillo tenía 84 años, su familia presentó una demanda de divorcio en su nombre. Las acusaciones eran devastadoras. Maltrato, abuso de un anciano enfermo, aislamiento. Todo México habló del caso. Sasha negó todo, dio entrevistas, se defendió, pero años después reveló la verdad sobre el juicio. No era sobre maltrato, era sobre dinero, era sobre la Colina del Perro. La Colina del Perro era la mansión que López Portillo había construido en 1982 en Coajimalpa, su residencia personal, su refugio. Cuando todavía estaba lúcido y podía tomar decisiones, se la había donado a Sasha. Los hijos de Carmen Romano querían recuperarla, y pensaron que la forma de hacerlo era obteniendo el divorcio. Si lo lograban, la donación podría ser anulada. El juicio avanzó. Perdió 2 instancias, pero ganó la última a nivel federal. Los magistrados determinaron que no había causa para divorciarlo, que las acusaciones eran infundadas. Sasha seguía siendo su legítima esposa. El 17 de febrero de 2004, José López Portillo murió a los 83 años, rodeado de sus hijos del primer matrimonio. No con Sasha, no con Nabila y Alexander. La familia lo había alejado en sus últimos días. Sasha no pudo despedirse como hubiera querido. Quedó como su legítima viuda, legalmente, judicialmente, a pesar de todo. La Colina del Perro fue fraccionada y vendida. La parte de Nabila y Alexander se vendió a un fideicomiso que construyó una torre de departamentos. La otra parte se convirtió en un fraccionamiento de 50 casas de lujo, cada una valuada hoy en alrededor de 129 millones de pesos. La colina ya no existe. Fue dividida, vendida, demolida, como la familia, como todo. La pensión, la mañanera y el último ataque. Como viuda de un expresidente, Sasha recibía una pensión vitalicia, el 50% del sueldo de un secretario de Estado, aproximadamente 1,6 millones de pesos al año. En julio de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó su nombre en la conferencia mañanera y anunció la cancelación de las pensiones a expresidentes y sus viudas. El nombre de Sasha Montenegro volvió a los titulares. La indignación fue inmediata. Sasha Montenegro recibe casi 2 millones de pesos al año. Es un robo. Y ahí estaba de nuevo, como si el tiempo no hubiera pasado, la misma etiqueta de siempre: la fichera, la extranjera, la aprovechada. Sasha tenía 76 años.
Estaba enferma de cáncer de pulmón, vivía retirada en Cuernavaca y tuvo que soportar otra ola de señalamientos, sin haberse quejado jamás de la pensión, sin haberla pedido, sin haber creado la ley que la establecía. Era lo que correspondía legalmente a las viudas de expresidentes, pero la gente necesitaba un villano fácil de odiar. Sasha no dio entrevistas para defenderse, no reaccionó en redes, no se rebajó. Simplemente siguió su vida en silencio, como había aprendido a hacerlo en todos los momentos más difíciles de los últimos 40 años. 14 de febrero de 2024. El final y lo que queda. El cáncer de pulmón avanzó, agresivo, devastador. Sasha recibió tratamiento, pero la enfermedad era más fuerte. Y el 14 de febrero de 2024, el día de San Valentín, sufrió un derrame cerebral en su casa de Cuernavaca. Su hija Nabila confirmó la muerte con un mensaje que comenzaba con su nombre verdadero. Con profundo dolor, informo que mi madre, Alexandra Achimovich Popovich, conocida como Sasha Montenegro, falleció la madrugada del 15 de febrero de 2024. Alexandra Achimovich Popovich, el nombre que casi nadie usaba, el que sus padres yugoslavos le pusieron en Italia en 1946, el que escondió detrás de Sasha Montenegro durante 55 años, y que su hija recuperó en el anuncio de su muerte. Como diciéndole al mundo, era más que un personaje, era mi madre, era una persona. Las redes se llenaron de mensajes. Descanse en paz. La mujer que definió mis sentimientos nocturnos, la reina del cine de ficheras, única e inigualable. Pero también hubo críticas como siempre. La amante del presidente, la que recibía millones de pensión. Ni en la muerte la dejaron en paz. Murió el día del amor. Y eso tiene algo de poético porque su vida estuvo definida por el amor. Un amor prohibido, escandaloso, que desafió a una familia entera y a un país completo. Pero amor real. No fue solo atracción física, no fue solo dinero ni poder. Fue conexión, fue conversación. Fue la única persona que se quedó 9 años cuidando a un anciano enfermo cuando habría sido mucho más fácil irse. Hablaba 4 idiomas: italiano, español, inglés y serbo-croata. Condujo el certamen Miss México junto a Raúl Velasco durante años. Obtuvo la nacionalidad mexicana en 1989, 20 años después de llegar. Hizo más de 50 películas, telenovelas, programas de televisión. Y al final se retiró, administró propiedades, protegió a sus hijos, vivió en paz. No era santa. Tampoco era el demonio que muchos quisieron ver. Era una mujer que llegó a México por accidente. Se quedó por una mentira inocente. Se convirtió en estrella por belleza y carisma. Mostró su cuerpo cuando nadie se atrevía. Se enamoró de un hombre que no debía. Tuvo hijos fuera del matrimonio. Cuidó a su esposo enfermo durante 9 años. Ganó la guerra legal y vivió sus últimos años en sus propios términos. Fue juzgada durante 55 años, por ser actriz de ficheras, por ser extranjera, por enamorarse de un presidente casado, por recibir una pensión, los mismos ataques durante décadas, sin parar. Y nunca se disculpó, nunca cambió. Siguió siendo ella misma hasta el final. Eso, en un mundo que constantemente te dice cómo debes ser y cómo debes vivir, es lo más cercano a la valentía que existe. Nota: historia basada en entrevistas públicas de Sasha Montenegro con Gustavo Adolfo Infante, Ricardo Rocha y el programa En compañía de. El libro La suerte de la consorte de Sara Sefcovic. Registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y declaraciones públicas de su hija Nabila al momento de su fallecimiento.